En 1948, mientras el mundo intentaba recomponerse tras la guerra, George Orwell escribía bajo una certeza imposible de ignorar. El tiempo se agotaba. Su cuerpo estaba debilitado por la enfermedad y cada jornada transcurría bajo un desgaste continuo. Aún así, mantuvo una disciplina implacable, consciente de que la novela que tenía entre manos debía completarse. Había llegado a ese momento tras años de observar cómo el poder se reorganizaba, cómo ciertos métodos no desaparecían y se perfeccionaban con el tiempo. Esa experiencia dio forma al libro 1984, pero ¿qué estaba intentando advertir realmente? El nacimiento de la advertencia. El tiempo que Orwell imaginó no estaba lejos ni tan próximo como para parecer cotidiano. Era ese punto medio inquietante donde lo posible se siente inevitable. Esa elección no fue azarosa. No escribió desde la fantasía, sino desde la experiencia. Había visto cómo los ideales se pudren desde adentro, cómo el poder muta de enemigo a amo, y cómo la verdad se vuelve un material maleable al servicio de quien la controla. En la Guerra Civil Española luchó, sangró y casi muere por una causa que luego observó deformarse. Vio a quienes hablaban de justicia usar la censura y la mentira como herramientas. Aprendió que el peligro no siempre llega con uniforme enemigo, a veces surge del bando que promete libertad. Esa herida ideológica lo acompañó siempre. Lo marcó más que la bala que rozó su cuello. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en la BBC. Su tarea era producir mensajes de propaganda, supuestamente informativos, pero diseñados para mantener la moral. Desde ahí entendió algo más inquietante que la guerra misma, cómo la manipulación puede volverse rutina. Vio cómo se elige qué contar, qué callar y cómo hacer que una mentira suene razonable. No era perversión, era procedimiento, y esa normalidad lo asustó. Con esa mirada comenzó a estudiar los regímenes totalitarios, analizó a Hitler, Stalin y Mussolini, comparó sus métodos y descubrió un patrón. Todos usaban el control de la información como arma. La guerra terminaba, los nazis caían, pero Orwell veía otro tipo de dominación asomando. El totalitarismo no desaparecía, solo se refinaba. Ya no necesitaba cadenas visibles ni cárceles a cielo abierto. Bastaba con manipular la mente hasta que la gente creyera que era libre. Las futuras dictaduras, pensó, no serían torpes ni ruidosas. Serían limpias, burocráticas, racionales. Controlarían menos los cuerpos y más los pensamientos. Su fuerza no estaría en la violencia constante, sino en lograr que las personas aceptaran la versión oficial sin dudar. Ese fue el germen de 1984, una advertencia disfrazada de novela. No un pronóstico, sino una señal de alerta. Orwell terminó el manuscrito en 1948, enfermo y exhausto. Sabía que no le quedaba tiempo. Murió en enero de 1950, poco después de ver su libro publicado. Tenía 46 años. No alcanzó a presenciar su impacto ni a ver cómo el Gran Hermano pasaba a formar parte del lenguaje común. Su advertencia, sin embargo, quedó viva. 1984 no era literatura de evasión, era un espejo, y el reflejo resultó incómodo. El libro planteaba una idea perturbadora, que el poder no se sostiene solo con miedo o fuerza, sino moldeando la realidad misma. Los regímenes antiguos gobernaban con castigo visible, el nuevo poder con control invisible. El miedo físico tiene límite, pero la manipulación de la mente puede ser infinita. Si logras que la gente no pueda imaginar otra opción, la obediencia se vuelve voluntaria. En Oceanía, el mundo de 1984, esa lógica se concreta. 3 superestados, Oceanía, Eurasia y Asia Oriental, se enfrentan sin fin. El enemigo cambia y con él cambia la historia. Cada vez que el partido decide quién es el adversario, los registros se ajustan. Nadie recuerda haber odiado a otro. La memoria colectiva se corrige a diario. El pasado no existe más que en los documentos, y los documentos los reescribe el poder. El partido domina todos los aspectos de la vida. No es un gobierno, es la realidad. No permite creer, solo obedecer. En su centro está el Gran Hermano, una figura omnipresente que vigila y promete protección. No importa si es real, lo importante es que todos lo crean real. La fe en su existencia es la base del control. Creer es someterse. La sociedad se organiza en 3 capas. Arriba, el partido interior, una minoría que decide. En el medio, el partido exterior, que ejecuta sin cuestionar.
Abajo, los proles, que son mayoría, pero viven distraídos, ocupados en sobrevivir. No son enemigos, son irrelevantes. Winston Smith, el protagonista, pertenece al partido exterior. Su trabajo consiste en reescribir el pasado. Si una predicción falla, él la modifica. Si una cifra no encaja, la ajusta. Cuando termina, destruye el original. Así, el error desaparece y la historia se corrige sola. El control mental se refuerza con 3 pilares. El primero, la vigilancia. Las telepantallas están en todas partes, emiten propaganda y observan al mismo tiempo. Nadie sabe cuándo está siendo mirado, por eso todos actúan como si lo estuvieran siempre. Esa paranoia colectiva es más eficaz que cualquier policía. La autocensura se vuelve reflejo. El segundo pilar es la guerra perpetua. Oceanía siempre está en guerra, pero nunca para ganar. El conflicto mantiene a la sociedad en tensión constante, justifica la escasez, canaliza la frustración y distrae del verdadero enemigo. La gente odia al enemigo externo mientras el partido perfecciona su dominio interno. La guerra no une por patriotismo, sino por miedo compartido. El tercer pilar es la miseria organizada. A pesar del avance tecnológico, la vida sigue siendo dura. Los alimentos escasean, las viviendas son frías, los productos fallan. No es casualidad. Una población agotada no se rebela. Quien vive pendiente de sobrevivir no tiene energía para pensar. La pobreza es el cemento de la obediencia. Por encima de todo está el lenguaje. El partido diseña la neolengua, un idioma reducido a lo necesario para obedecer. Cada año se eliminan palabras, se simplifican significados, se recortan matices. La idea es que lo que no pueda decirse deje de poder pensarse. Cuando el vocabulario se achica, también lo hace la imaginación. La herejía se vuelve literalmente indescriptible. En ese mundo, el Ministerio de la Verdad fabrica los hechos, el de la paz dirige la guerra, el de la abundancia administra la escasez y el del amor ejecuta la represión. Los nombres importan menos por lo que dicen que por lo que esconden. El lenguaje deja de comunicar y pasa a encubrir. Cada palabra invertida reafirma el poder. La verdad no se discute, se dicta. El trabajo de Winston, rutinario y gris, sostiene ese sistema sin que él lo note del todo. Cada documento modificado refuerza una realidad donde nada es estable. Pasado, presente y verdad se disuelven hasta ser lo mismo. Lo que el partido decida. Ese era el futuro que Orwell temía. No un mundo de cadenas, sino uno donde nadie las note, porque todos las lleven dentro. El pasado como materia moldeable. Orwell entendió que la historia es poder. Quien define el pasado decide qué resulta lógico en el presente. Si el ayer fue caos, el hoy autoritario parece orden. Si se borran las libertades previas, nadie las exigirá de vuelta. Por eso, todos los regímenes totalitarios manipulan la memoria. Stalin eliminó de las fotos a sus rivales. Mao reescribió la Revolución China. Los gobiernos autoritarios modernos cambian manuales escolares o censuran libros. Pero Orwell vio más allá. El objetivo final no es ocultar hechos, sino anular la idea misma de verdad. Winston Smith trabaja dentro de esa maquinaria. Su tarea es reescribir informes, discursos y cifras para que coincidan con la versión oficial. Lo hace con eficiencia y sin orgullo. Sabe que su trabajo consiste en borrar huellas, pero también comprende que debe recordar lo que elimina para poder reemplazarlo. Esa contradicción lo quiebra poco a poco. Para falsificar, debe reconocer la falsificación, y esa lucidez se convierte en su mayor peligro. La grieta crece cuando decide escribir. Compra un cuaderno viejo y lo esconde en un rincón sin vigilancia. Escribir es un delito, pensar sin permiso otro. Al trazar abajo el gran hermano, Winston sabe que ha firmado su condena. Si lo descubren, será evaporado. Su cuerpo, su nombre y sus registros desaparecerán. Sin embargo, escribe. Lo hace porque una parte de él aún cree que la verdad existe, que 2 más 2 siguen siendo 4 aunque el partido lo niegue. En esa acción mínima aparece la primera advertencia. Ningún sistema totalitario sobrevive sin cómplices. No basta con líderes o consignas. Se necesitan burócratas, técnicos, oficinistas que cumplan sin preguntar. Personas corrientes que mantienen la máquina funcionando, convencidas de que su tarea es neutra. Son ellas quienes sostienen la mentira. El poder no necesita héroes, necesita obedientes, y la obediencia cotidiana reemplaza al terror. Algunos, como Winston, comienzan a dudar, y la duda es peligrosa porque puede propagarse. El partido lo sabe.
Por eso destruye el único espacio donde la disidencia puede germinar, la privacidad. Estar solo permite pensar sin testigos, sentir sin permiso. La intimidad es subversiva. Las telepantallas eliminan esa posibilidad. Están en hogares, oficinas y calles, transmiten y vigilan. Nadie sabe cuándo observan, por eso todos se comportan como si siempre lo hicieran. La incertidumbre crea disciplina, la vigilancia se vuelve interna. Con el tiempo las personas dejan de actuar, interpretan un papel constante, controlan sus gestos, sus palabras, incluso sus pensamientos. La censura externa se transforma en autocensura. Ya no hace falta castigo, basta el miedo anticipado. El sistema triunfa cuando cada individuo se convierte en su propio vigilante. Ese es el punto donde la dominación deja de ser impuesta y pasa a ser voluntaria. El control alcanza también a los niños. Los espías, organización juvenil del partido, enseñan a denunciar a los padres. La lealtad al gran hermano se impone sobre cualquier afecto. Quien ama a su familia más que al Estado es sospechoso. El hogar deja de ser refugio y se convierte en extensión del control político. Orwell no inventó esta práctica. La Unión Soviética y la Alemania nazi promovieron la delación doméstica como prueba de fidelidad. La meta era romper los vínculos emocionales, reemplazándolos por obediencia ideológica. El totalitarismo considera peligrosa a la familia porque crea lealtades fuera del Estado. Los lazos afectivos transmiten valores que escapan al poder. Son espacios donde el lenguaje sincero aún sobrevive. En Oceanía, el matrimonio solo se permite con fines reproductivos. El amor es sospechoso, la pasión, una amenaza. La única emoción legítima es la devoción al partido o el odio hacia su enemigo. Ambas garantizan su misión. Winston vive atrapado en ese vacío emocional. No tiene amigos, porque la confianza es imposible bajo vigilancia. En las calles, en el trabajo, en los comedores, está rodeado pero aislado. Las miradas evitan el contacto, las conversaciones carecen de sentido. Cada gesto se mide, cada palabra puede ser usada en su contra. El aislamiento no es un accidente, es política de Estado. Una sociedad dividida en individuos desconfiados es más fácil de controlar que una unida por afectos. Así se fabrica la ilusión de unanimidad. Cada persona que duda cree ser la única. Como nadie expresa su inconformidad, todos parecen conformes. El silencio colectivo se interpreta como consenso. El poder no necesita convencer a todos. Le basta con lograr que nadie hable. Cuando el miedo al aislamiento supera el deseo de verdad, el totalitarismo alcanza su perfección. Orwell comprendió que la represión física no basta para sostener un sistema total. Hace falta romper la mente desde dentro. Si la gente deja de confiar unos en otros, si se disuelve la intimidad y la palabra pierde sentido, el control se mantiene sin resistencia visible. Se puede vivir entre multitudes y seguir completamente solo. Esa soledad es la victoria más completa del poder. La segunda advertencia de Orwell es clara. Cuando desaparece la privacidad, el pensamiento independiente se apaga. Y cuando eso ocurre, el poder ya no necesita imponerse. Las personas obedecen sin orden, repiten sin creer, actúan sin pensar. El dominio más estable no es el que se logra con fuerza, sino aquel que las víctimas reproducen solas. Ese fue el futuro que Orwell temió y que aún parece posible. Un mundo donde el pasado, la memoria y la verdad cambian al ritmo de quien gobierna. La razón como amenaza. Para el partido, la lógica es un riesgo que debe neutralizarse. No puede prohibirse directamente, porque una prohibición la haría visible. Por eso opta por volverla inútil. Desde la infancia, los niños aprenden el doble pensar, aceptar una afirmación y su contrario sin conflicto. La autoridad se impone sobre la evidencia. Se les enseña que los sentimientos valen más que los hechos, que la lealtad supera cualquier verificación. Al llegar a la adultez, la mayoría domina esta destreza sin esfuerzo. Las contradicciones dejan de notarse, pensar deja de ser necesario. Winston no logra adaptarse. Su trabajo consiste en practicar ese doble pensar todos los días, cambiar documentos sabiendo que altera la historia y a la vez aceptar que nunca hubo otra versión, pero algo en él se resiste. Mantiene una fe obstinada en la existencia de una realidad externa al partido. Esa persistencia lo convierte en un peligro. El sistema no puede tolerar mentes que aún comparan lo dicho con lo visto, no porque sean más inteligentes, sino porque conservan un punto de referencia fuera del poder. Orwell comprendió que una presión constante puede degradar la razón.
Una mente educada para aceptar contradicciones termina perdiendo la capacidad de reconocerlas. Pensar deja de ser una función natural y se convierte en un riesgo emocional. La lógica no se destruye de golpe, se desgasta. Con el tiempo, las personas aprenden que es más seguro no razonar. Así, la obediencia no se impone, se internaliza. Este fenómeno no pertenece solo a regímenes totalitarios. También aparece cuando la verdad se mide por afinidad política y no por evidencia, cuando el análisis cede ante la pertenencia. Cada día, la rutina en Oceanía incluye los 2 minutos de odio. Las telepantallas muestran a Emmanuel Goldstein, enemigo del pueblo y símbolo de la traición. Su imagen aparece denunciando al partido y hablando de libertad. La respuesta colectiva es inmediata. Insultos, gritos, objetos lanzados contra la pantalla. El odio se desborda como una descarga controlada, y justo cuando la furia alcanza su punto máximo, la imagen cambia. Aparece el Gran Hermano. La multitud pasa del odio a la adoración sin transición. Llora, aplaude, suplica. Lo imposible ocurre, la emoción se convierte en obediencia. Este ritual cumple 3 funciones. La primera es liberar tensión. La vida bajo vigilancia genera frustración, y el odio autorizado actúa como válvula. La segunda es crear cohesión. El enemigo común une, aunque sea en el odio. La tercera es entrenar la docilidad emocional. Se enseña a sentir lo que se ordena sentir. Cambiar del desprecio a la devoción a una señal no es incoherencia, es disciplina afectiva. Orwell muestra aquí cómo la manipulación emocional sustituye al razonamiento. Winston participa en esos actos, grita, canta, aparenta entusiasmo, lo hace para sobrevivir, destacar sería suicida. Pero un día, en medio del ritual, nota algo distinto. Una mujer de cabello oscuro, Julia, no parece odiar al enemigo, sino al propio sistema. Quizá lo imaginó, quizá fue real. Esa duda se instala en su mente como una grieta. En Oceanía no se puede confiar ni en la percepción. La ambigüedad es parte del control. Si nadie puede fiarse de lo que siente, nadie puede revelarse con certeza. El odio ritualizado no es invención de Orwell. Los regímenes totalitarios reales usaron estrategias similares. En la Alemania nazi, las multitudes juraban fidelidad al Führer mientras pedían castigos ejemplares para los traidores. En la Unión Soviética, los juicios públicos se convertían en espectáculos de furia colectiva. En la China maoísta, las sesiones de denuncia cumplían la misma función: dirigir la violencia hacia un objetivo autorizado. El mecanismo era idéntico: canalizar la frustración popular para reforzar el poder. Hoy existen versiones modernas. Las campañas de linchamiento en redes sociales reproducen la misma lógica. Se señala a un enemigo, se desata la ira, se demuestra virtud atacando. La descarga emocional crea identidad y obediencia. Cuando la emoción puede activarse a voluntad, la autonomía afectiva desaparece. Las personas dejan de sentir por sí mismas y comienzan a reaccionar. Ese es el triunfo del doble pensar emocional: obedecer desde el sentimiento, no desde la razón. En Oceanía, el crimen más grave no es actuar, sino pensar. El delito de pensamiento permite condenar incluso lo imaginado. No hacen falta pruebas. Una expresión distraída o un gesto fuera de tiempo bastan. Las telepantallas y micrófonos registran todo, y cualquiera puede delatar a cualquiera: vecinos, colegas o incluso los propios hijos. La sospecha ya no une, aísla y disuelve cualquier resto de confianza. Winston lo sabe. Es consciente de que su diario es un crimen, de que sus dudas lo condenan. Vive bajo una culpa constante. No se pregunta si lo atraparán, sino cuándo. Su vida transcurre entre la aparente normalidad y la expectativa de la captura. Ya es culpable antes de ser acusado. Esa culpa interiorizada es otra forma de control. No hace falta castigo cuando la víctima se siente culpable por existir. Empieza entonces a pensar en la hermandad, una supuesta red de resistencia dirigida por Goldstein. No sabe si es real o una trampa. Buscarla sería peligroso. No hacerlo es aceptar la derrota. Vive atrapado en la incertidumbre. Rebelarse puede ser una trampa, callar una condena lenta. La duda lo paraliza. En ese equilibrio entre miedo y esperanza, el poder encuentra su estabilidad. Orwell explicó que el delito de pensamiento no requiere aplicación constante para ser eficaz. Basta su posibilidad. El temor moldea la mente. Las personas aprenden a vigilarse solas. Esa autocensura es más estable que la represión. La vigilancia externa controla el cuerpo, la interna, la conciencia.
Así se completa el círculo del totalitarismo. El individuo se convierte en su propio carcelero. Las democracias modernas se acercan a ese patrón por otros medios. No se necesita una policía del pensamiento, basta el castigo social. Ciertas ideas no son ilegales, pero pueden arruinar una vida profesional. El miedo al aislamiento sustituye al miedo al Estado. La libertad de expresión deja de ser efectiva cuando el costo de hablar es la exclusión. Pensar libremente ya no está prohibido, solo se vuelve inviable. En ese contexto, Winston y Julia finalmente se acercan. Ella le deja una nota: «Te amo». Es una frase simple, pero representa una transgresión absoluta. El amor crea vínculos fuera del control del partido. Donde hay afecto, hay independencia. Comienzan a verse en secreto, alquilan una habitación sin telepantalla, un pequeño refugio en medio de la vigilancia. Allí recuperan la sinceridad y el deseo. No planifican una revolución, solo buscan respirar. Su rebeldía no es política, es humana, la defensa del derecho a sentir sin permiso. La derrota del espíritu. Winston encarna un tipo de disidencia distinta, la que nace de la razón. Es idealista, obsesionado con la verdad, la memoria y la posibilidad de una rebelión organizada. Orwell usa esa diferencia para mostrar que no todas las formas de oposición son iguales. Algunos resisten buscando vivir con dignidad dentro de los límites impuestos. Otros desafían directamente esos límites. Ambas estrategias son válidas, pero producen efectos opuestos. El totalitarismo las conoce bien y tiene respuestas precisas para cada una. Julia representa la rebelión íntima. No intenta derrocar al partido ni salvar la historia. Su lucha consiste en no dejarse consumir por completo. Encuentra grietas, momentos, gestos que le permiten seguir siendo humana. Esa resistencia es personal, silenciosa, sostenible. Puede practicarse durante años sin colapsar. El régimen puede tolerarla mientras se mantenga oculta y sin aspiraciones colectivas. No amenaza el poder, solo lo elude. Winston, en cambio, busca una rebelión absoluta, quiere preservar la verdad objetiva y la memoria histórica, aspira a que el partido caiga, su desafío apunta al núcleo del sistema y por eso es fatal. Los idealistas no sobreviven, son demasiado visibles. Cuando el régimen los captura, no solo los destruye físicamente, los quiebra desde adentro. Orwell convierte esa diferencia en advertencia. Resistir con la razón exige pagar un precio más alto que hacerlo con el instinto. El vínculo entre Winston y Julia es auténtico, y en un mundo sin vínculos auténticos, eso ya es subversivo. El sexo forma parte esencial de esa resistencia. El partido lo reduce a una función biológica. El placer es peligroso, la pasión, sospechosa. El cuerpo debe servir al Estado, no al deseo. Al recuperar el placer, Winston y Julia recuperan algo que el partido no puede administrar, su humanidad. Por un tiempo sus cuerpos son el único territorio libre, pero ambos saben que esa libertad es temporal. Intentan prepararse para el fin. Prometen traicionarse bajo tortura, convencidos de que podrán conservar un núcleo interior intacto. Esa esperanza, que parece valentía, es ingenuidad. No comprenden aún la magnitud del poder que los enfrentará. La verdadera destrucción no llega con la violencia, sino con la manipulación del pensamiento. Cuando el miedo y la tortura logran que alguien crea en la mentira, la rendición se vuelve total. La trampa llega con O'Brien. Miembro del partido interior, se muestra como aliado. Se gana la confianza de Winston con gestos medidos, con una simpatía calculada. Un día lo invita a su apartamento con la excusa de entregarle un diccionario de neolengua. Allí lo recluta para la supuesta hermandad y le entrega un libro atribuido a Goldstein, el enemigo oficial. El texto promete explicar cómo se sostiene el poder. Winston lo lee con fervor, convencido de haber encontrado la verdad prohibida. El libro expone un diagnóstico preciso. El partido no busca justicia ni igualdad, solo el poder. Mantiene la guerra perpetua porque el conflicto consume recursos, justifica la escasez y mantiene el miedo. Explica la estructura de clases. Los de arriba quieren conservar su posición. Los de abajo solo buscan sobrevivir y los del medio impulsan las revoluciones, pero siempre son traicionados. El partido ha roto ese ciclo, controla a los proles con distracciones y a los funcionarios con vigilancia. Nadie puede organizarse. La estabilidad está garantizada. Winston se siente reivindicado. Todo lo que sospechaba era cierto. Cree haber comprendido el sistema, pero esa sensación es la trampa final. O'Brien no es un rebelde, es la policía del pensamiento.
La hermandad probablemente no existe. Todo fue diseñado para atraer a los inconformes y exponerlos. Cuando la policía del pensamiento llega, Winston no se sorprende, lo esperaba. Julia y él son arrestados, separados, llevados al Ministerio del Amor. Nunca volverán a encontrarse. El Ministerio del Amor no castiga, aniquila. No busca confesiones, sino conversiones. Las víctimas no deben fingir lealtad, deben sentirla. Winston es torturado, humillado, privado de sueño y alimento. Pero la violencia física es solo el comienzo. O'Brien dirige el proceso. Es paciente, casi afectuoso. Explica que el partido no destruye a los enemigos, los cura. Su objetivo es salvarlos de la locura de creer en una verdad independiente. En una de las escenas más terribles, O'Brien levanta 4 dedos y pregunta cuántos ve. Winston responde 4. Lo torturan, luego dice 5. Lo torturan de nuevo. O'Brien le enseña que la respuesta correcta no es mentir, sino creer. No basta fingir que ve 5. Debe verlos realmente. Ese es el triunfo final. Destruir la percepción. La tortura no busca información, busca transformar la mente. Winston resiste lo que puede. Se aferra a verdades simples. 2 más 2 son 4. Pero incluso esa convicción se desmorona. O'Brien le muestra su cuerpo devastado y le dice: «Eres el último hombre. Tu especie ha muerto». El partido ya ha reemplazado a la humanidad. Winston aún conserva un resquicio, su amor por Julia. Ese sentimiento es lo único que no ha podido ser destruido. O'Brien lo sabe y reserva para él la fase final, la habitación 101. Allí se concentra el peor miedo de cada persona. No es un castigo físico, sino la materialización del terror más íntimo. Para Winston son las ratas. O'Brien le muestra la jaula y le explica lo que ocurrirá. Cuando las ratas se acercan a su rostro, Winston se derrumba. Suplica, hará lo que sea, y grita la frase que sella su derrota: «Háganlo con Julia». En ese instante no solo la traiciona, desea que ella sufra en su lugar. Su amor se convierte en su opuesto. No es obligado a decirlo, lo cree. La transformación está completa. Las ratas nunca lo tocan. La amenaza basta. Winston ha sido quebrado. O'Brien lo libera. Vive pero como un cascarón. Pasa los días bebiendo Ginebra Victory, jugando ajedrez y escuchando las noticias. Ya no espera redención. La ejecución no es necesaria. Su mente ya está en manos del partido. Lo vuelven a mostrar en público, dócil, agradecido, testigo de su propia extinción. Un día, Winston se cruza con Julia. Apenas se reconocen. Admiten que se traicionaron. No sienten amor ni odio, solo vacío. La emoción se ha borrado. Son 2 sombras que repiten los gestos aprendidos. Poco después, un boletín anuncia una victoria militar. La multitud celebra. Winston también. Una ola de alegría lo invade. En su interior pronuncia la frase final: «Amaba al gran hermano». No es sarcasmo ni resignación. Es fe genuina. Winston ha sido destruido por completo. La última frontera, el pensamiento independiente, ha caído. El totalitarismo no solo ha vencido, ha demostrado que puede moldear la conciencia, borrar el amor y reescribir la realidad. No quedan rebeldes, ni historia, ni verdad, solo la voluntad del poder. Cuando vigilar parece razonable. El poder totalitario no es infinito, pero su límite llega demasiado tarde. Cuando un régimen logra aislar a una persona y controlar cada aspecto de su vida, su derrota es inevitable. Ese es el punto más oscuro del mensaje de Orwell. No afirma que resistir sea inútil, sino que la resistencia individual, una vez que el control es total, no puede prevalecer. La única defensa real consiste en impedir que el poder absoluto se consolide. Cuando eso ocurre, ya no hay retorno. Orwell escribió 1984 creyendo que imaginaba un futuro posible. Sin embargo, estaba retratando algo que ya existía. La Unión Soviética de Stalin mostraba casi todos los elementos del modelo: la reescritura del pasado, el culto al líder, la vigilancia constante, los juicios públicos, las confesiones forzadas y una ideología que exigía fe. Años después, la China de Mao llevaría esas prácticas al extremo. La revolución cultural destruyó la historia, promovió la delación entre familias y convirtió la humillación pública en rito político. En la actualidad, Corea del Norte encarna esa lógica en su forma más rígida: un estado hereditario que controla la información y moldea la percepción desde la infancia. El líder es venerado como figura sagrada.
El aislamiento es casi total, la realidad no se discute, se obedece. Pero la advertencia de Orwell no se limita a dictaduras evidentes. Su preocupación era más amplia, que incluso las democracias pudieran avanzar hacia ese mismo destino, no por un golpe, sino por erosión gradual. Todo comienza con la vigilancia. Cada expansión se presenta como razonable. Combatir el terrorismo, reducir el delito, proteger a los niños. Ninguna parece alarmante por sí sola, pero juntas crean una red de observación permanente. Lo mismo ocurre con el lenguaje. Las palabras se degradan, se redefinen, se invierten. La precisión se sustituye por consignas. La complejidad cede ante la polarización. La verdad deja de depender de los hechos y pasa a depender de la identidad del emisor. Ya no se discuten datos concretos, sino la existencia misma de la realidad. Aparecen hechos alternativos. Las pruebas se ignoran si resultan incómodas. La verdad se vuelve relativa y la memoria colectiva se erosiona, no por censura, sino por saturación. En un flujo interminable de información, recordar se vuelve imposible. El pasado se diluye en el presente inmediato. La confusión reemplaza al control centralizado que Orwell había imaginado. Las emociones se convierten en herramientas políticas. La indignación se amplifica, el miedo se dirige, la ira se dosifica. Los antiguos 2 minutos de odio adoptan nuevas formas. Noticieros perpetuos, campañas digitales, ciclos de furia en redes. No hay pantallas obligatorias, pero sí estímulos diseñados para provocar reacciones viscerales. Las democracias conservan prensa libre y sociedad civil, pero incluso con esos contrapesos, la manipulación emocional sigue siendo eficaz. Orwell comprendió que el totalitarismo no es un destino, sino una dirección. Ninguna sociedad llega a 1984 de golpe. Se aproxima mediante concesiones mínimas, cada una más fácil de aceptar que la anterior. La advertencia no dice que el mundo viva bajo ese dominio, sino que puede acercarse a él si deja de vigilar sus propios límites. La erosión de la libertad comienza con la normalización de lo inquietante. Su visión resulta más perturbadora en la era digital. Escribió antes del Internet y los teléfonos inteligentes. Sus telepantallas eran simples comparadas con los dispositivos actuales. Hoy los móviles registran ubicaciones, las aplicaciones analizan conductas y las redes sociales infieren deseos. Las empresas acumulan información más precisa que cualquier policía secreta del siglo pasado. El reconocimiento facial y los algoritmos permiten rastrear comportamientos con exactitud inédita. La tecnología no es opresiva por naturaleza. Su efecto depende de quién la controle y bajo qué límites. Las sociedades libres pueden usarla sin perder su esencia si existen leyes y controles efectivos. El riesgo surge cuando esas salvaguardas se debilitan. Cada ampliación del poder de vigilancia parece razonable de manera aislada, pero juntas crean un sistema irreversible. Desmontar una red total es más difícil que impedir su nacimiento. El sistema de crédito social chino muestra esa deriva. No se basa en el terror, sino en la puntuación de la conducta. Cada acción se evalúa, cada interacción se registra. Las recompensas y sanciones moldean el comportamiento sin coerción visible. Es un control suave, casi amable, pero igual de eficaz. Representa la versión digital del principio de 1984, un poder que no necesita castigar porque ha aprendido a programar la obediencia. Orwell también advirtió sobre la degradación del lenguaje. No temía su desaparición, sino su corrupción. La neolengua no era fantasía lingüística, sino metáfora del empobrecimiento deliberado del idioma. Cuando las palabras pierden precisión, el pensamiento se vuelve confuso. En el discurso político actual, términos como libertad, seguridad o valores se repiten hasta volverse huecos. Se usan para generar emoción, no para comunicar ideas. El lenguaje técnico también disfraza la violencia. Se habla de daños colaterales en lugar de víctimas, de interrogatorios intensivos en lugar de tortura, de ajustes en lugar de recortes. Las palabras dejan de describir y pasan a ocultar. El lenguaje partidista reemplaza al común. Las palabras se convierten en emblemas de grupo. Ya no sirven para explicar, sino para dividir. Cuando el idioma se vuelve tribal, el pensamiento se fragmenta. Antes de 1984, Orwell escribió La política y la lengua inglesa, donde defendía el uso de un lenguaje claro y concreto, no por estilo, sino por supervivencia moral. Pensar con precisión exige hablar con precisión.
La claridad lingüística no es una cuestión literaria, sino un acto de resistencia. Cuando el lenguaje se degrada, el pensamiento se degrada, y sin pensamiento claro, la manipulación avanza sin obstáculos. Esa sigue siendo la advertencia más práctica de Orwell. La vigilancia puede adaptarse, la propaganda puede mutar, pero el lenguaje sigue siendo la primera línea de defensa. Cada persona puede resistir negándose a repetir clichés, rechazando eufemismos y buscando claridad. Esa decisión, aunque parezca menor, es una forma real de resistencia. Mientras existan individuos capaces de pensar con palabras limpias, el poder absoluto seguirá teniendo un límite. La fragilidad del dominio total. Aunque la visión de 1984 es sombría, no es completamente desesperanzada. A lo largo de la historia aparecen formas de resistencia, ninguna triunfa, pero todas importan. Los proles, las masas trabajadoras, disfrutan de una libertad limitada. El partido los considera políticamente inofensivos. Esa subestimación les permite conservar algo vital, una vida emocional auténtica no controlada del todo por la ideología. Entre los proles persisten vínculos reales. Se casan por afecto, crían familias, mantienen relaciones basadas en sentimientos genuinos. Conservan una cultura cotidiana que el partido no logra erradicar. Winston los observa y encuentra en ellos una forma mínima de esperanza. Mientras sigan siendo humanos, la humanidad no está completamente perdida. Si alguna vez despertaran políticamente, el partido no podría detenerlos. Son demasiados, pero carecen de organización. Tienen fuerza, pero no dirección. Dentro del partido, Winston y Julia encarnan otra forma de disidencia, individual, íntima y frágil. Aun sabiendo que están condenados, se niegan a rendirse por completo. Esa negativa es crucial. El totalitarismo necesita parecer absoluto. Requiere que todos crean que todos creen. Cada duda, incluso silenciosa, erosiona esa apariencia de unanimidad. Su resistencia no cambia el sistema, pero impide que la sumisión sea total. El libro atribuido a Goldstein simboliza la oposición intelectual. Comprender cómo opera el poder es ya una forma de desafío. Aunque la hermandad sea una ficción y el libro una trampa, su análisis es exacto. El conocimiento vuelve menos manipulable al individuo. Reconocer patrones, detectar mecanismos y entender la lógica de la dominación dificulta la obediencia ciega. Saber cómo funciona el poder es el primer paso para resistirlo. Orwell también muestra la preservación del pasado como resistencia. Winston intenta mantener un diario, dejar constancia de una verdad que el partido no controla. Su intento fracasa, pero el impulso es correcto. El totalitarismo necesita dominar la historia. Por eso, conservar documentos, recuerdos o testimonios auténticos debilita su autoridad. Cada registro salvado introduce fisuras en la versión oficial y recuerda que la realidad existió antes de ser reescrita. Los disidentes modernos comprenden esa lógica. Registran abusos, archivan pruebas, crean redes de memoria que los regímenes intentan borrar. Es una tarea peligrosa. Muchos mueren por hacerlo, pero su esfuerzo es decisivo. La memoria es resistencia extendida en el tiempo. Sobrevive cuando la rebelión inmediata parece imposible. Mantener viva la verdad es desafiar la mentira institucionalizada. Existe además una forma aún más básica, seguir siendo humano. No normalizar la crueldad, no perder la empatía, no traicionar por conveniencia, mantener la decencia en sistemas indecentes. Puede parecer mínimo, pero es esencial. El totalitarismo intenta transformar a las personas en instrumentos. Cada individuo que se niega a esa conversión representa una grieta en el proyecto de deshumanización. La pregunta inevitable es por qué 1984 sigue siendo actual. Fue publicada hace más de 70 años, pero las pulsiones que describen no desaparecieron. El deseo de control total persiste. La tentación de moldear la realidad según una ideología se mantiene. La tecnología ha hecho posibles muchas de las formas de vigilancia que Orwell temía. Hoy el control puede ejercerse con precisión, sin necesidad de violencia abierta. Sin embargo, esas mismas herramientas permiten nuevas formas de resistencia. La comunicación puede cifrarse, la información puede multiplicarse, la coordinación puede ser global. El resultado no está predeterminado, depende de elecciones individuales y colectivas. Aceptar la vigilancia o exigir límites, pensar críticamente o repetir consignas, usar un lenguaje claro o adoptar eufemismos, recordar con rigor o permitir la distorsión.
Cada decisión individual importa. Las decisiones colectivas pesan aún más. Defender instituciones o permitir su captura, exigir rendición de cuentas o normalizar la autoridad, preservar normas democráticas o tolerar su desgaste. Orwell fue tajante. La libertad no se conserva sola, requiere vigilancia constante. Cada generación debe protegerla activamente o la perderá sin advertirlo. Cuando la libertad se da por segura, comienza a desaparecer. 1984 importa porque muestra el desenlace de un camino posible. No inevitable, pero alcanzable si se aceptan ciertas concesiones. Orwell no escribió una profecía, sino una advertencia. Esperaba evitar el futuro que describía. A primera vista, el libro parece negar la esperanza. Winston y Julia son destruidos, el partido triunfa. Sin embargo, hay un detalle decisivo. Tras el final, un apéndice sobre la neolengua está escrito en pasado y en inglés estándar, no en neolengua. Ese uso del tiempo verbal implica que el régimen cayó, que Oceanía fue derrotada, que alguien, en un futuro posterior, pudo analizarlo como un sistema extinto. Orwell nunca explicó este gesto, pero su significado es claro. El totalitarismo no es eterno. Esta lectura transforma la novela. Winston pierde, pero la humanidad no desaparece. El poder puede imponerse durante generaciones, pero los sistemas basados en la mentira terminan colapsando. Esto no es optimismo ingenuo. Orwell sabía que esperar la caída del tirano no basta. Mientras tanto, se destruyen vidas y se pierden generaciones. Pero la resistencia nunca es inútil. Incluso los fracasos contribuyen a la erosión del poder. Con el tiempo, esa acumulación de gestos pequeños prepara la ruptura. Ninguna lucha es insignificante cuando preserva una verdad. Puede que no veas la libertad, puede que tus actos no triunfen ahora, pero forman parte de un proceso que continúa. Cada generación responde de nuevo las preguntas que Orwell dejó abiertas. 1984 no ofrece soluciones, ofrece un marco para reconocer los peligros. Su advertencia sigue viva porque la tentación del poder absoluto también lo está. Orwell murió poco después de publicar su obra. No alcanzó a ver su impacto ni la vigencia de su mensaje. No escribió para crear literatura, sino para prevenir un futuro concreto. Ese futuro no se evitó en todas partes. En algunos lugares se materializó, en otros sigue amenazando. Hoy, rodeados de información y confusión, la advertencia continúa siendo urgente. El año 1984 pasó, pero la fecha nunca fue lo importante. La advertencia no era temporal, sino estructural. Mientras exista el deseo de dominar, seguirá vigente.